Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este programa La Verdad te hará libre de la renovación carismática cristiana Nacer de Nuevo. Quien les habla, Pastor Giovanni Merchan, y le doy gracias al Señor por permitirme entrar a sus hogares a través de este canal. Llevar un tema que sé que es de gran bendición, va a ser de gran bendición para todos los televidentes. Hoy voy a hablar sobre el Hijo de Dios en la tierra, porque está el Hijo de Dios en el cielo y fue enviado por su Padre, por el Padre Celestial, a la tierra. Entonces, hay una diferencia entre el Hijo de Dios en el cielo con el Hijo de Dios en la tierra, aunque era el mismo. Voy a leerles un pasaje para que entremos en este tema y también le invito para que llame a alguien y sintonice este canal. Es un tema mire, es uno de los temas en la cual está una lucha dentro de las iglesias, dentro de las creencias en Dios, por este tema. Realmente el tema de Jesús, el Hijo de Dios en la tierra. Este es, digamos, lo que ocurre. Debemos conocer quién es el Hijo de Dios en la tierra. Hebreos 1, versículo 1 dice: habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Bien, continuamos en el programa La Verdad te hará libre. Hoy quiero compartir este tema, el Hijo de Dios en la tierra, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, Jesús el ungido, la palabra de Dios que tomó forma humana y vino a la tierra. La Biblia nos dice que Dios envió su palabra, que Dios envió a su Hijo, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el pasaje que les leí, el primer pasaje, fue Hebreos 1, del versículo 1 al versículo 4. Dios nos habló a los padres por los profetas, en el Antiguo Testamento. Dice, en estos postreros días, Dios nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero. Bien, ya a través de las enseñanzas que se han estado llevando, ya no voy a dar otra explicación más de lo que ya he dicho. Voy a tomar un poco nada más un punto. Bien, pero entonces está esta parte. El hombre fue hecho a imagen y semejanza del Creador. Pero después vemos que Dios envía a su Hijo, y su Hijo vino y tomó forma humana. La Biblia habla del primogénito de la creación. El Hijo tomó forma humana. Cuando dice primogénito es porque es lo primero que Dios formó. Su palabra la tomó y la formó un ser humano. Y luego vemos esta parte del conflicto del Hijo de Dios en la tierra. Porque es que el Hijo de Dios, en Juan capítulo 3, el Señor Jesús hablando con Nicodemo, le dice, te he dicho lo espiritual, lo terrenal y lo entiendes. ¿Cómo será si le hablo espiritual o celestial? Y entonces termina diciendo el Hijo de Dios que está en el cielo, el Hijo del Hombre más bien, dice así. Les voy a leer exactamente Juan capítulo 3, Juan 3, versículo 13. Porque nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. En la versión textual dice así, en las Reina Valera, otras Biblias, dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, se muestra que
el Hijo de Dios estaba en la creación. ¿Y cómo estaba el Hijo de Dios en la creación? El Hijo de Dios sabemos que es la palabra de Dios. Isaías 55 dice, la palabra de Dios fue enviada con un propósito. Dios creó todo con su palabra, Hebreos 11:3. Dios creó todo hablando, dice Juan 1, versículos 3, 2 y 3. Nos habla todo esto. Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo. O sea, Dios habló y ahí estaba la palabra, el Hijo. Por eso, cuando Dios dice hagamos, también está diciendo es Él y su palabra. Bien, con el poder de su Espíritu. Pero entonces, el Hijo de Dios o la palabra de Dios, cuando estaba ante Dios, en Dios, era creador. Y el Hijo de Dios es creador, porque tenía el poder con su Padre, digamos el Hijo y el Padre y el Hijo, de crear los cielos y la tierra. Pero cuando Dios envía su palabra a la tierra para que cumpla un propósito, la Biblia nos dice en Filipenses capítulo 2 que Él, estando en la condición divina, no reivindicó en los hechos la igualdad con Dios, sino que se despojó tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. El Hijo de Dios vino a la tierra, pero para poder venir y estar en la tierra, ahora el Hijo de Dios, que es la palabra de Dios, podía Dios enviar a su Hijo en condición de Dios, porque Dios lo podía hacer. Dios podía enviar a su palabra en condición de Dios y estar con los hombres. Pero ¿qué hubiese pasado si los discípulos, los hombres, ven a Dios con ese esplendor de gloria y todo? O sea, si con Moisés, cuando Éxodo, creo que es Éxodo 20, cuando Dios habló y hablaba como en truenos, dice la Biblia que le dijeron a Moisés, ve y habla tú con Dios, porque nos da miedo oír su voz. Ahora lo otro es, si Dios hubiese venido a la tierra en omnipresencia, omnipoder, con todos sus atributos, la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. ¿Por qué razón? Porque en el hombre hay pecado en todos los seres, mientras que Dios es puro y es santo y nadie puede ver a Dios. Solo cuando lleguemos a su presencia es que veremos a Dios, pero nadie puede ver a Dios. Entonces Dios no podía venir, enviar su palabra a la tierra o enviar a su Hijo con todo el poder y gloria. Ahora, cualquiera puede decir, pero usted está diciendo algo que está ofendiendo, o que está diciendo algo que nosotros siempre lo hemos visto de otra manera. Bueno, la Biblia dice en Juan capítulo 17, eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo, en la oración que hizo al Padre Celestial intercediendo por los discípulos y por nosotros, que somos los que hoy hemos creído, porque ahí dice, por los que creerán. Y en Juan 17, en los primeros versículos, creo que es versículo 4, dice, Padre, dame la gloria que tenía antes, que tenía contigo, antes de que el mundo fuese. Él se despojó de la gloria. Él, el Hijo de Dios, se despojó del poder y estuvo en la tierra como un ser humano, igual que todos los hombres y mujeres. La diferencia es que el Hijo de Dios en la tierra, que era la palabra de Dios que estuvo en un cuerpo, como dice Hebreos, me preparaste cuerpo, tenía que estar en la misma semejanza del ser humano. Y para poder ser semejante al ser humano, no en el pecado, pero sin embargo, aunque no estaba en la semejanza de pecado, vino a tomar el pecado del hombre, vino a cargar con el pecado del hombre, vino a cargar con las maldiciones. Entonces el Hijo de Dios vino a la tierra y para poder ser aceptado por todos los hombres en ese tiempo, digamos aceptado por los discípulos, porque por los judíos no lo aceptaron, pero entonces para ser aceptado por los hombres tenía que hacerse como los demás. Ahora, cualquiera puede decir, bonita su explicación, pero muéstreme en la Biblia donde dice que le pasó eso. ¿Dónde nos dice la Biblia que el Hijo de Dios cuando nació no tenía conciencia de ser el Hijo de Dios? Les voy a mostrar.
Isaías capítulo 7, versículo 14. Fíjense lo que dice, busquen. Isaías 7, 14 al 16. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahí viene, en este versículo siguiente. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar quién era ese niño, el Hijo de Dios, que vino a la tierra a través de el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Bien, hasta que sepa desechar lo malo y lo bueno y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú tomas será abandonada. Ajá. La parte donde dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y lo bueno. Si el Hijo de Dios hubiese venido a la tierra al comienzo, cuando nació y se formó, era el mismo Hijo de Dios, pero Dios dice que se despojó de poder y gloria para poder estar como los demás. Cuando nació, hasta que sepa desechar lo bueno y lo malo. O sea, ese niño no sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. Igual que hoy los niños, cuando nacen, los bebés no saben desechar lo bueno y lo malo. Para ellos, un cuchillo no es malo, no le ven peligro, porque ellos no ven eso, son inocentes. Así fue el Hijo de Dios en la tierra. Claro, después cuando crece el Hijo de Dios, la Biblia dice que el Padre comienza a mostrarle quién es. Y él comienza a entender, la Biblia nos habla que por el Espíritu Santo, el Hijo sabe quién es Él. Le comienza a mostrar y después Él dice, yo soy el Hijo de Dios. O sea, realmente, ¿cómo podría yo darles esta explicación de una forma, una ilustración? ¿Cómo podría darle yo esta ilustración con respecto al Hijo de Dios en la tierra que se despojó de poder y gloria y necesitaba del Espíritu Santo para poder sanar, poder liberar, poder resucitar a los muertos, poder ordenarle? ¿Cómo podía? El Espíritu de Dios, dice Lucas 4:18, vino sobre el Hijo de Dios y lo ungió para sanar, dar libertad, despedir libre al oprimido. Eso hizo el Señor. Bien, seguimos en este programa, La Verdad Será Libre. Estamos hablando sobre el Hijo de Dios en la tierra. Bien, me envían un mensaje de texto diciendo que por qué yo no digo lo que han dicho que no dice la Biblia. ¿Y qué es lo que dicen que no dice la Biblia y que están diciendo? La Biblia dice que Dios es uno, que es Padre, Hijo y Espíritu. El Padre, su palabra y su Espíritu, un solo ser. Ahora, el hombre es un solo ser, nosotros. Cuerpo, espíritu que Dios dio y alma viviente. Somos un solo ser. Pero la Biblia no dice que Dios es trino, sino la Biblia dice que Dios es uno y que se muestra Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ningún versículo de la Biblia dice Dios es Trinidad, ni Dios es trino, ni Dios es triuno, ni Dios es, bueno, todo lo que le quieran poner, así la hermenéutica lo diga, la Biblia no lo dice. Porque sí, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, somos un solo ser. Pero yo no puedo decir que yo soy tres, yo soy un solo ser. Yo soy es un alma viviente. Eso lo dice 1 Corintios 15:45. Ahora, Dios es uno. En muchos versículos de la Biblia dice Dios es uno. 1 Corintios 8:6 creo que es, Deuteronomio 6:4. Y muchos pasajes, Juan 10:30, muchos pasajes dicen Dios es uno, Dios es uno, Dios es uno. En ningún versículo dice Dios es trino, Dios es trino. No, el que dice trino es el hombre. Ahora, es por este tema, el que estoy hablando,
es que está esa confusión. Lo que ocurre es que el Hijo de Dios, que pertenece a Dios, que es Dios, vino a la tierra, pero no vino nunca a actuar de la misma forma que cuando creó los cielos y la tierra. No actuó de la misma forma. Se despojó, Filipenses 2:6, para estar en la misma posición del hombre. Eso es lo que pasa. Hay una diferencia, ya le voy a leer las diferencias del Hijo de Dios en los cielos y el Hijo de Dios en la tierra. Hay diferencias, aunque es el mismo Hijo, pero al nacer no tenía conciencia de que era el Hijo de Dios. Isaías 7:14 lo dice. Ahora, después, él estaba consciente de quién era él. Pero aunque el Hijo de Dios estaba consciente que Él estaba ante el Padre, que Él vino del Padre, que Él es la palabra del Padre, que Él salió del Padre, Él no podía hacer nada. Así lo hubiese querido hacer el Hijo de Dios en la tierra. No podía actuar nunca de la misma forma que cuando estuvo ante el Padre y con el Padre. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? No es porque a mí me parece, no es porque yo lo digo, no, es porque la misma Biblia lo dice. Juan 17, le vuelvo a decir, dame la gloria que tenía antes de que el mundo fuese. La estaba pidiendo porque no la tenía, porque se había despojado. Él no tenía la misma, él no estaba, Jesús en la tierra, el Hijo de Dios, no estaba con los discípulos. Y cuando llegó Marta, o cuando mandaron a decir, Lázaro está enfermo, no se hizo presente de una vez. ¿Por qué no? Porque en la tierra el Hijo de Dios estaba limitado. ¿Cómo limitado? La palabra de Dios, el Hijo de Dios en el cielo era ilimitado. El Hijo de Dios en la tierra era limitado, no podía estar en varios lugares a la vez. Entonces, vámonos a estos puntos para mostrarle. Todas estas enseñanzas son del libro Revelación del Yo Soy el Nombre. Todas estas son enseñanzas que están aquí, más explicadas, porque yo aquí hablo y trato de llevarlas, pero no. Y como he dicho, para yo llevarlas paso a paso, no, sería un tema demasiado que alguien puede decir, uy, no, tanta explicación. Mejor, si usted quiera el libro para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Bien, diferencias del Hijo de Dios en el cielo y en la tierra. Era el mismo. Era el mismo. Tenía conciencia, pero no podía actuar así quisiera. Ahora, ¿por qué no? Porque él se despojó. Cuando estaba en la cruz que lo burlaban, dijo Jesús, ¿no crees que yo puedo decir a mi Padre que envíe legiones de ángeles? No podía actuar igual. Así hubiera querido. Bien. Diferencias del Hijo de Dios en el cielo y en la tierra. Nos dice la primera, el Hijo de Dios para venir a la tierra fue engendrado. Hebreos 1:5, Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice esto. El Hijo de Dios para venir a la tierra fue engendrado en el vientre de una mujer, pero no fue engendrado. Siempre ha existido porque es la palabra de Dios. Es la palabra del Creador. 2. El Hijo de Dios en la tierra era limitado. ¿Por qué liberó? Dijo en Mateo 12, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, no era porque era el Hijo de Dios, sino por el Espíritu de Dios que estaba sobre él. Bien. Era limitado, no podía estar en varios lugares a la vez. Por eso dijo, os conviene que yo me vaya para que pueda venir el Espíritu Santo. Y ahí sí, el Espíritu Santo estaría en todo lugar, en todos. Pero Jesús estaba limitado. El Hijo de Dios en el cielo es ilimitado, es mediador, es abogado, está en todo lugar. Bien. 3. El Hijo de Dios en la tierra se despojó de su poder y gloria para hacerse completamente Hijo del hombre.
el Hijo de Dios en el cielo, tomó la gloria que tenía antes de que el mundo fuese. O sea, volvió a tomar la posición de Hijo de Dios con poder y gloria. 4. El Hijo de Dios en la tierra se hizo pobre para enriquecernos. 2 Corintios 8:9. Ahora, el Hijo de Dios en el cielo es creador. Es el dueño de todo. Es la palabra del Señor. 5. El Hijo de Dios en la tierra fue tentado por el diablo. Mateo 4 y Lucas 4. El Hijo de Dios en el cielo no puede ser tentado. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Santiago 1:13. 6. Otra diferencia. El Hijo de Dios en la tierra no sabía cuándo volvería. Con este punto hay más claridad. El Hijo de Dios en la tierra no sabía cuándo volvería. Mateo 24:3. Le preguntan los discípulos: Señor, ¿cuándo vendrás? ¿Cuándo restaurarás las cosas? ¿Cuándo vendrás nuevamente? Y en el versículo 36 de Mateo 24 dice: no lo sabe, no lo sé, solo mi Padre. Él no sabía cuándo volvería por segunda vez. Ahora la Biblia dice, porque esto lo dice la palabra, en Pedro, en las cartas de Pedro, dice que en Jesús, en el Hijo de Dios, no hubo mentira en su boca. Si Jesús, aquí cuando en Mateo 24:3 le preguntaron, ¿cuándo volverás? Y él dijo, no lo sé, solo mi Padre, ni los ángeles. Entonces mintió, pero Jesús no mintió. ¿Por qué? Porque eso no se lo permitió Dios. Dios lo envió y despojó aún esa parte, porque él sabía que el hombre le iba a preguntar, ¿cuándo volvería? Ahora, hay otros versículos que han tomado para decir, pero Jesús todo lo sabía. El final creo que es de Juan capítulo 21, está Jesús con Pedro y el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Señor. Y termina diciendo Pedro, en la última parte, después de la tercera pregunta, dice, Señor, tú lo sabes todo. Cuando uno ve este versículo, cualquiera dice, pero aquí dice que el Señor lo sabía todo. Pero ¿por qué lo sabía todo ahí Jesús? Ya había resucitado, pero sin embargo no le respondió. Ahora miremos rápidamente Hechos de los Apóstoles, donde le vuelven a preguntar, los discípulos le vuelven a preguntar al Señor Jesucristo la misma pregunta de Mateo 24. Hechos 1, Hechos 1, les leo rápidamente. Seis. Así pues, los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Volvieron a preguntar, los mismos discípulos, ya había resucitado. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo, fíjese la respuesta, no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas en que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Bien, Jesús ahí ya sabía, pero él los evadió diciendo, eso le toca al Padre. Ahí Jesús ya sabía, pero ya había resucitado. Bien, continuemos con otro de los ejemplos del Hijo de Dios en la tierra y el Hijo de Dios en el cielo. 7. El Hijo de Dios en la tierra era guiado por el Espíritu Santo. Lucas 4:1. El Hijo de Dios en el cielo no necesita ser guiado. Envió al Espíritu Santo, Juan 15:26. Entonces fíjese esto que nos dice la palabra. Hay diferencias del Hijo de Dios en el cielo y en la tierra. Ahora, la pregunta
que se hacen muchos, pero ¿por qué el apóstol Pablo dijo Romanos 9:5? Porque sí lo dice Romanos 9:5 con respecto a Jesucristo y lo hablan como Dios, le dicen como Dios. Ya les busco esto porque es que en este libro están no todas las respuestas, pero sí puedo decir que el Señor permitió que pudiera mostrar casi todo lo que hay, hasta por uno sabe las preguntas que siempre van a hacer. Fíjese lo siguiente. Razón por la que los apóstoles hablaron de Jesús el Mesías como Dios en sus cartas. Romanos 9:5 nos dice esto. El Mesías, el cual es Dios. Primera Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. ¿Quién? El Todopoderoso. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 2:9. Porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina o de la deidad. Tito 2:13-14 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías. Y primera carta de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estemos en el verdadero, en su Hijo Jesús el Mesías. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, la explicación a todo esto, que aquí sí dice que Jesús Dios, yo lo entiendo. Los apóstoles no hablaron de Jesucristo como Dios cuando estaba con ellos, como hombre, sino le decían Hijo de Dios. Pero después reconocieron que era Dios al volver la palabra a Dios. Al volver a Dios, Jesús es Dios. Pero en la tierra se despojó y actuó como hombre. Y cuando estos versículos que les leí hablan de Jesucristo como Dios, estaban hablando ahí los discípulos de que ahora, como en la posición que estaba. Dice, es por esto que el mismo apóstol Juan en su carta dijo, en primera carta de Juan 4:12, fíjese lo que dice. A Dios nadie lo vio jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Ahora, es que hay muchos temas aquí, muchos temas que no voy a terminar, pero realmente si los discípulos, así como dijeron en las cartas, ellos hablaron de Jesús como Dios, pero el hoy, el Jesús como Dios, el Jesús, el Hijo de Dios, que está hoy ante el Padre otra vez, pero en la tierra era diferente. Tenía conciencia cuando creció de que era el Hijo, pero no podía actuar como el Hijo de Dios con poder y gloria, porque se despojó. Todo esto está explicado en el libro y no voy a entrar porque es demasiada explicación y paso a paso para poder decir, pero lo que sí puedo decir es que Dios realmente para hacerse semejante a nosotros envió a su Hijo en la misma posición del hombre para poder cargar. Si el Hijo de Dios hubiese venido a la tierra como Dios, quien murió en la cruz fue Dios. Y si hubiese sido así, para el diablo 3 días de fiesta. ¿Por qué razón? Porque entonces murió Dios. Y eso es lo que están diciendo, que Dios murió y Dios no muere, Dios es eterno. La única forma es que Dios pudiera tomar forma humana. Ahora, un ejemplo que les puedo dar es con respecto a esto. A ver, Dios envió a su Hijo a la tierra. Y la única forma de que nosotros todos los seres humanos, o por lo menos los discípulos en ese tiempo, pudieran aceptar al Hijo de Dios, era que lo vieran igual que los demás. Sin embargo, Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios por revelación. Y también otros hombres dijeron, es el Hijo de Dios. Los espíritus inmundos decían,
es el Hijo de Dios. O sea, sabían quién era el que estaba ahí en ese cuerpo. Pero realmente Dios necesitó poder enviar su palabra y despojarla del poder y gloria para que estuviera en la misma posición de nosotros y poder cargar con el pecado. La única forma de poder Dios ir a la muerte era despojar a su Hijo de los atributos omnipresencia, omnisapiencia, omnisciencia, omnipoder, como se dice. Dios es todopoderoso, pero Jesús dice que recibió poder. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Entonces, lo que sí puedo decirles es que el Hijo de Dios en la tierra tenía diferencias con el Hijo de Dios en el cielo. Hoy, Jesucristo, el Hijo de Dios, está de nuevo con todo su poder y gloria que al comienzo cuando creó los cielos y la tierra. Pero cuando estuvo en la tierra, actuó igual que todos los seres humanos, sin pecado. Solo cargó el pecado del ser humano. Bien, vámonos a un video y volvemos en un minuto para hacer una oración y darle gracias a Dios por esta enseñanza del día de hoy. Bien, continuamos ya para finalizar. Segunda carta a Corintios 5:16. Busquen ese versículo para que entiendan lo que dijeron los apóstoles cuando hablaron del Hijo de Dios, que era Dios. ¿Por qué dijeron? Porque cuando dijeron eso era porque ya estaba el Hijo de Dios en el cielo, pero en la tierra lo vieron diferente. Segunda Corintios 5:16 lo dice, segunda carta a Corintios. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún al Mesías conocimos según la carne, significa como hombre, ya no lo conocemos así. Ahí está. A Cristo que conocimos según la carne, cuando era un hombre, el Hijo de Dios que tomó forma humana, ya no lo conocemos de la misma forma, porque ahora está ante el Padre. Ahora por eso decían Dios, el Hijo de Dios, que es Dios. Juan 1 también dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero en la tierra se despojó y nunca actuó como Dios. Ahora, otro ejemplo para finalizar. Hay una diferencia entre el Hijo de Dios en la tierra con el Espíritu de Dios en la tierra. Fíjese que la Biblia dice, Dios envió a su Hijo, su palabra, y luego Dios envió a su Espíritu. El Hijo de Dios vino a la tierra como hombre, se despojó. El Espíritu de Dios vino a la tierra como Dios. Mateo 12, versículo 31. Con este versículo terminamos. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, cualquiera que diga una palabra contra el que estaba en la tierra, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, cualquiera que diga una palabra contra él, le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué razón hay una diferencia? Si Jesús en la tierra hubiese sido Dios, tenía que ser la misma condición para el Espíritu Santo que para el Hijo de Dios. Pero hay una diferencia. El Hijo de Dios en la tierra, quien hablara mal del Hijo de Dios, quien hoy blasfeme, quien hoy maldiga al Hijo de Dios, si se arrepiente, es perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no. ¿Por qué razón? Porque quien era en la tierra era Dios que se despojó y tomó forma humana, pero el Espíritu Santo en la tierra es Dios. Finalizamos este programa. Que el Señor les bendiga y les guarde. Este libro lo puede adquirir en la Renovación Carismática Nacer de Nuevo, en la oficina. Ahí está la oficina, están los libros, pueden usted adquirirlo. En San Cristóbal también hay otros lugares que después voy a decir dónde lo puede conseguir. Bien, que el Señor les bendiga, les guarde y siga bendiciendo su vida.
tus sueños.